martes que viene, ya que va a tocar en Semana Santa, por ahí muchos no se van a conectar. Entonces, bueno, estamos adelantando la clase de hoy. Ya vamos a empezar hoy con el segundo módulo del diplomado. Vamos a hablar ya sobre los controles fisiológicos de fatiga y recuperación pre y post entrenamiento. En el módulo anterior vimos más que nada toda la parte teórica, ¿sí? Dimos las bases, dimos todo lo que antecede y todo lo que hay que saber para luego sí ya poder idear o poder entender los resultados de los distintos controles pre y post entrenamiento para averiguar tanto la fatiga y la recuperación de los atletas, sea cual sea el deporte que practiquen. La idea de esto es mostrarle un poquito hoy todo lo que se está haciendo en distintos deportes, ¿sí? Y cómo ustedes lo pueden aplicar eso a su práctica diaria. Entonces la idea de este módulo es hacerlo bien práctico y que les sea útil, ¿verdad? Para que ustedes todos ya lo puedan ir aplicando. Bueno, así como siempre me avisan si en algún momento se me va un poquito la señal y me detienen en cualquier momento que quieran que repita alguna información. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el objetivo, de la fisiología deportiva? Perdón. Ahí está. Bien. Objetivos de la fisiología deportiva. Vamos a ver, evaluar y calificar las capacidades físicas para el correcto diseño de los entrenamientos. Una de las cuestiones principales, obviamente, de la función de un fisiólogo es evaluar cómo se encuentra el atleta, siempre al inicio de cualquier plan de entrenamiento, ¿sí? Y luego periódicamente, según cómo vayan siendo los bloques de entrenamiento, para ir viendo si progresa, si se va cumpliendo el objetivo del bloque del entrenamiento, si no se va cumpliendo, entonces cómo hay que cambiar la siguiente planificación, si tiene mejor, menor respuesta de la que esperamos, etcétera, etcétera. Entonces la idea es siempre trabajar en conjunto con el preparador físico. Vale la pena aclarar de que el fisiólogo es quien evalúa, ¿sí? Quien, digamos, reúne todas las características físicas, musculares, orgánicas del atleta y le entrega esta información al preparador físico que es quien realmente planifica los entrenamientos. Entonces es como que el fisiólogo le va diciendo cuál es el mejor camino, cuál es el camino más correcto, más fácil, más práctico para llegar al objetivo del atleta. Bueno, segundo objetivo, busca elevar el rendimiento físico o por lo menos mantenerlo a lo largo de la temporada. Acá se refiere específicamente a deportes que compiten todas las semanas, donde cuál es un desafío muy grande en este tipo de deportes como es el fútbol, por ejemplo, o como es el tenis, que si bien no compiten todas las semanas, pero tienen torneos durante todo el año con muy poco descanso y más que nada en lo que hace a nuestra profesión, muy poco tiempo ya durante la temporada para seguir elevando el rendimiento. Por eso es que normalmente en deportes que compiten periódicamente sin parar a lo largo de toda la temporada se hace lo que se llama una pretemporada, buscando allí sí poder elevar el rendimiento y a lo largo de la temporada ya muchas veces solamente se busca mantenerlo, ¿sí? Ni siquiera se busca mejorar el rendimiento, sino solamente que este no disminuya. Más que nada, el preparador físico, el fisiólogo se enfocan en recuperar al atleta y que pueda mantener así su rendimiento, ya que de tantas competencias seguidas se hace muy difícil meter bloques de carga como para seguir elevando el rendimiento a lo largo de la temporada. Por eso es que una pretemporada bien hecha es sumamente importante. Tercer objetivo, evaluar diariamente el efecto de cada entrenamiento, partido o competencia, buscando la mejor adaptación y el menor daño posible. Acá sí, esto sí se hace y esta es una de las funciones principales de la fisiología deportiva. ¿Por qué? Porque por ahí no compite periódicamente un atleta, pero sí entrena todos los días. Entonces es sumamente importante esta labor del fisiólogo de evaluar todos los días al atleta con todo lo que yo le voy a mostrar en este módulo para ir viendo cómo se va adaptando, como les dije anteriormente, si se van logrando los objetivos, ¿sí? Y tratando de disminuir la fatiga, el riesgo de lesión, el daño. Cuando hablamos del daño, obviamente se refiere a aquel daño que puede ser motivo de lesión, no a aquel daño que hablamos en el módulo anterior, que es simplemente parte del daño fisiológico que buscamos causar para generar las adaptaciones. Otro objetivo, maximizar la recuperación en el menor tiempo posible. Siempre buscamos que el atleta esté 100% recuperado lo más rápido posible para poder estar disponible tanto para el siguiente entrenamiento, así como para la competencia más próxima. Disminuir el riesgo de lesión con el control de cargas de acuerdo a la evolución diaria. Esto es sumamente importante. Más que nada lo que hacemos es identificar riesgos de lesión, ¿sí? Para con eso poder controlar la siguiente carga de entrenamiento, porque de la competencia no podemos controlar y eso es categórico. Sí podemos controlar las cargas de entrenamiento y buscar disminuir este riesgo de lesión. También es importante recordar una premisa que está un poco confundida, veo un poco confundida últimamente, que esto se malentiende como que para prevenir lesiones, entonces es mejor no entrenar o siempre entrenar con cargas muy bajas, entonces no lesionamos al atleta. Probablemente no lo lesionemos en el entrenamiento, pero si nuestras cargas no lo preparan para una competencia intensa, como su deporte lo requiere, entonces es probable que sí en la competencia se termine lesionando.
Entonces muchas veces es mucho peor, valga la redundancia, no entrenar al atleta por cuidarlo de lesiones, porque finalmente no está preparado para la competencia, no mejora el rendimiento deportivo, no genera resultados positivos y lo exponemos aún más al riesgo de lesión. Devolver la forma al jugador lo más rápido posible para que esté disponible para entrenar y competir, es lo que hablábamos, ¿sí? Maximizar la recuperación y siempre, siempre, siempre lograr el mejor rendimiento siempre. O sea, por eso es que hablamos de que siempre buscamos que el jugador esté al 100% para la competencia. Bien, aquí les puse un pequeño videito, la verdad que ya es un poco viejo, pero es uno que ya tengo hecho. Hoy mejoramos muchísimo más el departamento de fisiología. Yo les voy a hablar del departamento de fisiología de la APF, que es donde soy la directora. Y este video habíamos hecho con justamente los controles preentrenamiento que realizamos en el preolímpico ya en el año 2019, 2020. Imagínense cuando eso ni siquiera todavía habían aplicaciones para el cuestionario wellness, por eso que ven ahí pegado el póster con la escala de recuperación y los jugadores anotaban eso y lo volcábamos en una planilla de Excel. Así que mucho hemos evolucionado de ahí y justamente la idea de este módulo es poder mostrarle desde lo más práctico, lo más barato, lo más accesible, hasta lo último de lo último, lo más caro y la tecnología de punta, para que cada uno elija cómo lo puede aplicar en su práctica diaria. Lo que sí espero que a partir de este módulo sí ya se acostumbren, se animen o incluyan en sus prácticas diarias son justamente controles de fatiga y de recuperación, ya que es sumamente importante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de este módulo? Primero que nada, vamos a hablar de los controles diarios previos al entrenamiento, ¿sí? Todo lo que nos va a dictar justamente el nivel de tanto fatiga o recuperación que pueda tener el atleta y qué tan apto está para entrenar ese día. Entonces vamos a hablar de varios controles, el control de peso, el cuestionario wellness, el monitoreo del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca de reposo, el test de orina, el test de hidratación, la termografía, los análisis bioquímicos y el control neuromuscular. Son 9 tipos de test, análisis, pruebas, controles, como quieran llamarle, que los vamos a desarrollar a lo largo de este módulo. Vamos a adentrarnos bien dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Con las distintas tecnologías que hoy existen para poder medirlos. Y la idea es que puedan ustedes entender cómo interpretarlos y cómo aplicar según el tipo de atleta que ustedes tengan. Yo ni siquiera les digo apliquen los 9, ustedes después van a elegir según lo que a ustedes les conviene, según lo que tienen a mano, según lo que les es posible llevar adelante y según el tipo de atleta que tienen. La idea de la clase de hoy es desarrollar 3 de ellos: peso, cuestionario wellness y monitoreo del sueño. Bien, aquí tenemos otro video, este sí ya es un poquito más actualizado de justamente lo que hacemos dentro del departamento de fisiología. Ahí tenemos los distintos pasos que los jugadores tienen que seguir todos los días, ¿sí? Para poder realizar los controles. Ahí están los distintos equipos que se utilizan. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primero de los controles que hacemos, ¿sí? Es justamente la toma de peso. Hacemos con una balanza, puede ser cualquier balanza, siempre y cuando usen la misma balanza, ¿sí? Lo que no deben hacer es ir cambiando de balanza. Puede ser la balanza más barata que se vende en el supermercado hasta la balanza más exacta que pueda existir, no importa. Lo importante es medir y reevaluar, pero siempre con el mismo instrumento. ¿Qué miramos con el peso? Miramos los cambios agudos de masa corporal, sobre todo para tenerlo como un aproximado del balance hídrico. Y cuando hacemos seguimientos más largos, es decir, cuando tenemos al atleta o al paciente todos los días a nuestra disposición, entonces también nos puede indicar señales indirectas de disponibilidad energética porque, como les dije en el módulo anterior, siempre el glucógeno va acompañado de agua. Pérdidas de glucógeno, pérdidas de agua, cambios de peso o al contrario, ganancias de glucógeno, también ganancias de agua y alteraciones en el peso. Bien, entonces, ¿cómo medimos el peso para poder evaluar justamente la pérdida de peso y con ello probablemente la pérdida de líquidos? Acá depende mucho, bueno, voy a leer de forma, lo que sería estandarizado, ¿verdad? De forma diaria, al despertar. Esto ya es una situación difícil porque probablemente nosotros no tenemos al atleta al despertar. En mi caso solo los tengo como ahora que estamos en concentración, si no, normalmente es simplemente a la hora en que van a entrenar, ¿sí? Post-micción, ¿sí? Lo ideal es que vayan, orinen y luego vengan a pesarse con la mínima ropa. ¿Por qué con la mínima ropa? Para poder repetir siempre todos los días esa ropa mínima, ¿verdad? Y cuando digo ropa mínima puede ser como en esta foto, un short, una remera y una media. Puede ser en ropa interior, puede ser solamente en short, sin remera, sin media, pero siempre repetir, es decir, estandarizar cuáles son las condiciones para tomarse el peso. Y como les dije, siempre la misma balanza y siempre la misma superficie. Por favor, que no les ocurra lo que una vez, no voy a decir dónde, ¿verdad? Ocurrió que los atletas se pesaban en un piso duro
y un día fueron a un lugar y se pesaron en la alfombra. Y lógicamente muchos de ellos, los que debían bajar de peso, estuvieron muy contentos porque creyeron que estaban más flacos. Entonces, siempre sobre superficies duras y siempre sobre la misma superficie. Parecen pues, detalles tontos, pero son detalles sumamente importantes que hacen la diferencia. Cuando, por ejemplo, esto de repente se puede complicar cuando hacemos, por ejemplo, el peso pre y post entrenamiento. De repente el peso pre, que lo hacemos bajo techo, en el consultorio, entonces ahí sí hay una buena superficie y después de repente vamos al campo donde hay superficies inestables o superficies blandas, entonces no nos sirve esa toma de peso post entrenamiento. Por eso es sumamente importante que tengan en cuenta ese detalle. Entonces siempre hay que registrar el peso, la hora a la que se toma el peso y cualquier otro detalle, si se viajó justamente por la retención de líquidos, ¿sí? La temperatura, siempre es súper importante la temperatura y el nivel de humedad, y si se entrenó de tarde y mañana, eso correspondería a la hora. En deportes con doble sesión, también pre y post pesaje de las sesiones para estimar pérdidas con corrección por ingesta que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo. Bien, ¿cuáles son las interpretaciones prácticas básicas? Cuando hay pérdida de peso aguda, por ejemplo, de ayer a hoy o de esta mañana al segundo entrenamiento de la tarde, entonces más que nada, como les dije, suele ser pérdida de agua, de glucógeno, no jamás va a ser pérdida de grasa, si bien pudo haber quemado grasa, pero eso no se va a ver en la balanza. Es súper útil la toma de peso, el cálculo de la pérdida de peso cuando lo combinamos con los test de orina y vemos justamente la densidad de la orina para decir si el atleta está o no deshidratado. No se preocupen que eso vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo también. Normalmente un criterio de hidratación apta se considera a través de la densidad de la orina igual o menor a 1020. Y los errores comunes, ¿sí? Cuando queremos utilizar el peso como un indicador de hidratación, es pesar a distintas horas, pesar después de entrenar como único peso, salvo que sea el peso post, ¿sí? No tener en cuenta la cantidad de ropa, cambiar la balanza, cambiar la superficie, no hacerlo orinar antes de la toma de peso. Entonces, para tener en cuenta un poquito todos esos detalles. Bien, acá les puse una planilla bien práctica justamente sobre el peso pre y post entrenamiento o pre y post competencia. Como ven, acá está siempre en kilogramos, ¿verdad? Acá está el peso pre-competencia, acá está el peso post-competencia. Automáticamente por fórmula ya tenemos el cálculo de la pérdida de peso, ¿sí? ¿Cuánto por ciento representa del peso pre-competencia? Hallar el porcentaje de pérdida de peso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya está visto que una pérdida de peso de igual o mayor al 2% ya afecta la función cognitiva, ya afecta la toma de decisiones y por ende ya afecta el rendimiento. ¿Se dan cuenta cómo afecta el rendimiento? Ni siquiera desde el punto de vista muscular, si bien ya sabemos que la frecuencia cardíaca se altera, ¿sí? Por la viscosidad de la sangre, la contracción muscular también se hace más difícil por el pH, okay, el sistema buffer, etc. Pero si hablamos de la función cognitiva, una pérdida de peso de apenas 2% ya empieza a afectarla. Y cuando hablamos de una pérdida de igual o mayor al 4%, ya se ha visto que afecta de una forma muy importante la función cognitiva, la concentración y la toma de decisiones. Acá, por ejemplo, tenemos un jugador, ¿sí? Que él siempre en competencias perdía mínimamente 5% del peso corporal. Fíjense que acá 6% equivale a 5.4 kilos perdidos en una competencia. Bien, luego tenemos la recomendación en litros para la rehidratación. ¿Cómo hacemos este cálculo? Se recomienda, ¿sí?, consumir 1.5 litros de líquido por cada kilo perdido. Entonces, simplemente la diferencia en kilogramos por 1.5 para tener la recomendación de la rehidratación. Esto ya sería parte de la recuperación post competencia. Recuerden que la recuperación depende fundamentalmente de 3 cuestiones: hidratación, alimentación y descanso. Si nosotros cumplimos con esas 3 premisas de recuperación, nuestro atleta siempre estará bien recuperado. Después vienen las demás estrategias: crioterapia, masaje, botas compresoras, medias compresoras, todo lo que ustedes quieran. Pero siempre, nunca va a cambiar hidratación, alimentación y descanso. Bien, acá simplemente una foto de cómo vamos registrando, ¿sí?, día a día el peso de los jugadores y vamos monitoreando cualquier tipo de cambio que pueda ir ocurriendo. Bueno, ahora sí quiero pasar a hablarles un poquito de algo súper interesante conocido como la tasa de sudoración. ¿Qué es la tasa de sudoración? Es simplemente el cálculo de saber exactamente cuánto líquido perdió el atleta en el tiempo que entrenó. ¿Ok? Entonces existe una fórmula que calcula cuántos litros por hora el atleta pierde y todo esto después nos sirve justamente para armar una estrategia de hidratación durante su entrenamiento o competencia y también para conocer cómo podemos afrontar la rehidratación durante el periodo de recuperación. La fórmula es sumamente sencilla. Tomamos el peso pre-competencia o entrenamiento menos el peso post, ¿sí? Le sumamos, obviamente, el líquido ingerido, ¿sí? Y restamos, si es que el atleta o el paciente orinó, si es que podemos registrar exactamente cuánto ml orinó, es mucho más exacto,
Si no, simplemente normalmente se hace una estimación según el atleta diga oriné mucho o poco, entonces se pone un estimado. Y todo esto se divide por el tiempo de ejercicio o competencia en horas, ojo, no en minutos, en horas. Si el atleta compitió o entrenó 60 minutos, acá sería el número 1, no 60. ¿Está bien? Importante tener el dato que 1 kilo perdido equivale siempre a 1 kilo de sudor. Bueno, vamos a ver un ejemplo así para ver cómo se aplica esta fórmula. Tenemos el peso precompetencia 70 kilos, luego de la competencia el atleta pesó 69.2, ingirió durante la competencia 600 ml, no orinó y compitió o entrenó durante 1 hora. Entonces sería 70 menos 69.2 más lo ingerido, como no orinó, no hacemos ninguna resta acá. Entonces 70 menos 69.2 es 0.8, más 0.6 es 1.4 dividido 1 da 1.4 litros por hora, ¿ok? Es la cantidad de líquido o de sudor que nuestro atleta pierde por hora. Se calcula que si entrena 3 horas, eso hay que multiplicar por 3, entonces como para poder anticiparnos a cuánto va a perder una vez que tenemos un estándar de nuestro atleta. Bien, ¿cómo podemos saber si la tasa de sudoración de nuestro atleta es baja, media, alta? Famoso está en Paraguay decimos mucho la expresión famoso, perdón, pero siempre existe el atleta que te dice, yo sudo muchísimo. ¿Será que es así o será que es su percepción? O de repente hay atletas que no se dan cuenta que sudan mucho. Entonces, un nivel bajo de sudoración es 0.5 litros por hora, un nivel moderado de 0.8 a 1.2, un nivel alto hasta 2 litros por hora y muy alto, mayor a 2 litros por hora. Obviamente depende de muchísimos factores, la temperatura, la humedad, la intensidad del entrenamiento, la masa corporal, la aclimatación al calor, ¿sí? Y el equipamiento deportivo que le puede hacer sudar más de lo normal al atleta. A ver, Daniel, te escucho. Hola, doctora, buenas tardes. Bueno, mi consulta es la recolección de la orina es post-entrenamiento, pero ¿hasta qué momento? Después del entreno, 1 hora para poder recolectar eso y hacer el análisis cuantitativo de toda la fórmula que el señor te da, o ya después de la hora o después de tantos minutos ya no es relevante recoger la orina o ya no se tiene en cuenta. No, Dani, en realidad la orina es la orina que hace durante el entrenamiento, ¿ok? Le pesas, entrenamiento o competencia, indistinto. Le pesas antes, después. Vamos a suponer durante el entrenamiento consume una botella de medio litro y va a orinar. Si se puede recolectar la orina para poder cuantificar, espectacular. Si no, como les dije, se hace un cálculo. Cuando termina el entrenamiento, se vuelve a pesar. Entonces, si después de esa orina ya no importa, ya no entra dentro del cálculo. Esa orina que se tiene en cuenta es solamente la orina que hace durante el entrenamiento. Perfecto, muchas gracias. Por nada, Dani. En el chat preguntan qué métodos recomienda para medir la densidad urinaria, tiras reactivas. Luis, no te apures, ¿sí? Vamos a llegar también a la prueba de orina y ahí voy a hablar cuáles son los métodos que podemos utilizar para medir, ¿ok? Bien, entonces estos son los niveles para calificar a la tasa de sudoración y depende de muchos factores. En Paraguay, por ejemplo, sabemos que tenemos temperaturas altas, humedad alta. Por darles un ejemplo, ahora el partido que tenemos que jugar mañana contra Grecia, acá estamos teniendo a la hora del partido sepan 9 grados. Entonces, probablemente la sudoración sea mucho más baja de lo que tendríamos en Paraguay. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer la planificación de la hidratación ahora que ya sabemos cuánto líquido nuestro atleta pierde por hora? Una regla simple que podemos utilizar en el campo es no intentar reponer el 100% durante el entrenamiento porque eso es muy difícil, pero sí intentar reponer entre un 60-80% de la tasa de sudoración durante el ejercicio. Sabemos que si nuestro atleta pierde medio litro por hora y suele entrenar 1 hora, de repente hasta no va a afectar mucho el hecho de que no consuma líquidos durante el entrenamiento o consumiendo un vasito de 200 ml ya está reponiendo 50% y va a estar súper bien. Entonces, como dice ahí, si pierde 1.4 litros por hora, más o menos beberá 800 ml a 1.1 litros en 1 hora. Esto ayuda a evitar la deshidratación sin generar molestias gastrointestinales, ya que también consumir mucho líquido puede causar molestias y ni hablar si estamos hablando de bebidas isotónicas. Bueno, ya hablamos sobre la tasa de sudoración que analiza cuál es la pérdida de líquido o como dice el nombre, de sudoración por hora. Ahora, también es sumamente importante y más que nada en atletas de resistencia, ¿sí? También en atletas de deportes de conjunto, sobre todo en climas muy cálidos, conocer cuánto sodio pierden y también poder hacer la reposición de sodio durante el periodo de entrenamiento o competencia. Para eso también existe una fórmula, que es la tasa de sudoración, es decir, el resultado que obtuvimos con nuestra fórmula anterior, multiplicamos por la duración del entrenamiento y por la concentración de sodio en el sudor. Esta concentración tiene que ser en miligramos por litros. No se preocupen, vamos despacito, ¿sí? Entonces, ¿cómo calificamos si la concentración en sudor otra vez es baja, moderada, alta o muy alta según estas concentraciones? Concentraciones bajas van de 300 a 500 miligramos por litro.
moderadas 500 a 1000 miligramos por litro, altas entre 1000 a 1500 y muy altas también conocidas como salty sweater, 1500 a 2000 miligramos por litro. Ahora, ¿qué hago si no tengo parches para el sudor? Normalmente se pone una estimación entre 800 a 1000 miligramos por litro como una estimación práctica. Ahora, un poquito más adelante, unas cuantas diapositivas más adelante, les voy a dar unas cuantas, digamos, pistas con las que ustedes pueden estimar si el atleta pierde mucho sodio o poco sodio, como para decidir cuál de estas concentraciones meten en la fórmula si no cuentan con un parche de sudor para estimarlas para medirlas en realidad de forma exacta. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro atleta tiene una tasa de sudoración de 1.4 litros por hora. Entrena durante 2 horas y pierde 900 miligramos por litro de sodio. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería muy sencillo. 1.4 por 2 por 900, ¿ok? Y lo cual equivale a 2520 miligramos de sodio por hora, ¿ok? Entonces, perdón, ahí se duplicó nomás la fórmula. Entonces, aquí ya tenemos cuánto él va a perder en ese tiempo de entrenamiento. No es por hora, perdón. Durante 2 horas. Si queremos saber por hora, deberíamos dividir eso, ¿ok? Bueno, entonces otra vez, ya dimos cuánto reponer en la hidratación. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto reponer siempre que hablemos durante el entrenamiento de sodio? Tampoco es necesario reponer el 100% durante el ejercicio. Y acá habíamos dicho que en hidratación entre 60 a 80% era necesario reponer, o es lo ideal reponer durante una competencia. En el caso de la pérdida de sodio, entre un 30 a 60% durante una sesión, y el resto lo podemos completar post ejercicio. Si vamos al caso de la pérdida de 2520 miligramos, entonces tendríamos que reponer entre 750 a 1500 miligramos de sodio durante el ejercicio. Ahora, si ustedes me preguntan con qué alimento, con qué pastillas o en qué forma lo podríamos reponer, esa pregunta ya les dejo a los nutricionistas porque ese es su campo. Así como les dije que trabajamos en conjunto con los preparadores físicos para decirles qué es lo que necesitamos del atleta y cuáles son las características, lo mismo hacemos con los nutricionistas. Mira, esto es lo que necesitamos, esto es lo que pierde, queda a tu cargo, reponer. Entonces es como, siempre el fisiólogo es como el recomendador o como el que le da la ruta al GPS a seguir a los demás profesionales para lograr los objetivos de forma más fácil y de forma más certera. Bueno, estas son las distintas señales o pistas con las que ustedes podrían decir si mi atleta realmente pierde mucho sudor o no, para poder estimar cuántos miligramos colocan dentro de la fórmula si no tuviesen parches para medir el sodio. Bien, manchas blancas en la ropa o gorra, sudor que arde en los ojos. Este de repente es muy fácil identificar cuando el sudor, los atletas no pueden abrir los ojos, o porque justamente por esta picazón, siempre y cuando no sea del protector solar nomás. Calambres frecuentes, esto es súper común, calambres frecuentes. Piel con sabor salado visible, también muchas veces acá en la boca o en los labios, o los labios se resecan mucho, sí, por la sal del sodio, y también sienten ese sabor. O gran también descenso del rendimiento en calor. Muchas veces hay atletas que terminan de entrenar y la remera la pueden exprimir y es como que sale blanco el líquido, entonces ahí se puede ver realmente que hay muchísima pérdida de sudor. Entonces en ese caso escogeríamos los niveles altos o muy altos de pérdida de sudor. Si nuestros atletas no presentan ninguna de estas características, yo recomendaría poner una estimación de pérdida de sodio baja o moderada. Y ahí me preguntan, ¿pero y cuál elijo? Y ya es cuestión de probar. Podría poner una estimación de baja, ¿ok? Le doy la reposición de sodio que me da según la fórmula, poniendo los niveles de pérdida bajo de sodio. Si tengo buen resultado, entonces me quedo con eso. Si el paciente igual aún tiene algunos síntomas o siente que igual falta reponer más sodio durante la actividad, probablemente aumente a moderado dentro de la fórmula y haría un nuevo cálculo de cuánto hay que reponer durante el ejercicio. Entonces ahí ya se trata simplemente un poquito de prueba y error para ver cuál es que mejor se ajusta a la necesidad de mi atleta. Bueno, esta es una tablita muy fácil donde justamente lo que hacemos es ya combinamos la tasa de sudoración con las necesidades de sodio de nuestro atleta. Fíjense, vamos a poner que hicimos el cálculo de tasa de sudoración de un atleta y como dice el ejemplo ahí abajo, nos dio que su tasa de sudoración es 1.2 litros por hora, ¿ok? Y calculamos que su pérdida de sodio, como dice ahí, es de 1000 miligramos por litro. Entonces tenemos que hacer coincidir la fila de 1.2 con la columna de 1000 y nos da que en una sesión él pierde 1200 miligramos por hora, ¿ok? Si sabemos que el atleta va a entrenar o competir durante 2 horas, entonces multiplicaríamos 1.2 por 1000 y vamos a saber que va a perder 2400 miligramos. No entiendo por qué todas las fórmulas se me duplicaron. Va a perder 2400 miligramos durante esa sesión. De eso ya calculamos 30-50% para poder reponer. ¿Se entiende? Entonces, eso sería una forma práctica, ya conociendo ambos datos, de poder calcular y anticiparnos a cuánto sodio va a perder el atleta. Algunos consejos prácticos, ¿sí? En sesiones cortas,
realmente yo considero que no es necesario reponer sodio. Y cuando me refiero a sesiones cortas, inclusive diría sesiones menores a 2 horas, considero sesiones cortas que no necesitan reposición de sodio, salvo, recuerden que todo otra vez depende del atleta que tenga, salvo que sí tenga un atleta que pierde mucho sodio. Pero si tengo un atleta en condiciones normales, entonces no considero importante reponer sodio en sesiones cortas. Sesiones largas o con mucho calor, entonces sí conviene reponer una parte importante, capaz de intentar llegar a ese 60% de reposición durante las sesiones. Ahora, volviendo al primer punto, si voy a tener una sesión corta, pero voy a un clima de mucho calor o de mucha humedad, como suele ser de repente el verano en Paraguay, entonces por ahí sí, ahí, aunque sea una sesión corta, sí voy a buscar reponer el sodio en mis atletas. 30-60% de la pérdida durante el ejercicio, el resto lo puedo reponer ya post sesión. Otra vez, si pierden 1200 miligramos por hora, más o menos un 30-60% será entre 360 a 720 miligramos por hora. Bien, aquí les puse, ¿sí? Para poder repasar un poquito los distintos cálculos, quiero hacer todos juntos estos 3 ejercicios. A ver, si vemos, un futbolista pesa 74 kilos antes del entrenamiento y post entrenamiento 73.2. Bebió 700 ml de agua, no orinó durante el entrenamiento y duró 1 hora. Se estima que pierde 800 miligramos por litro de sodio. A ver, ¿quién me puede calcular primero que nada la tasa de sudoración? Pueden escribir en el chat o pueden decir oralmente sin problema. Yo también voy a calcular. Tasa de sudoración ya tienen. Muy fácil está. Ni calculadora hace falta. Chat, 800. No. No es 800, señores. Fíjense, el peso pre menos el peso post más el líquido ingerido menos la cantidad que perdió en orina, dividido el tiempo de entrenamiento. A ver, ¿alguien más? $1.5, perfecto. 74 menos 73.2 da 800 gramos. Bien, la persona consumió 700 ml, 800 más 700, 1.5. Como no orinó, no se resta nada. 1.5 dividido 1, que es el tiempo de entrenamiento, 1 hora, da 1.5 litros. Excelente, esa sería nuestra tasa de sudoración. Ahora, el cálculo total de pérdida de sodio, sabiendo que contiene 800 miligramos por litro. A ver, ¿alguien por ahí? Bueno, ya que nadie responde, hagamos todos juntos. Dijimos que la tasa de sudoración era 1.5 litros por hora, multiplicado por la duración, que es 1 hora, ¿sí? Por la concentración de sodio, que dijimos que es 800. Entonces tiene que ser 1.5 por 800, 1200. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, vayamos a otro ejercicio. Una corredora pesó 60.5 antes de salir a correr y 59.8 al terminar. Bebió 1.5 durante la sesión, orinó 200 ml y entrenó 1 hora y media. La concentración de sodio en su sudor es de 1000 miligramos por litro. Hagamos primero la tasa de sudoración. Bien, 666,66666. Muy bien. Exactamente, 666 ml por hora. Ahora, la concentración de sodio en su sudor es de 1000 miligramos por litro. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida total? Recuerden que la tasa de sudoración es siempre en litros. Entonces, si pusieron ahí 600, sería 0,6, ¿ok? Dentro de la fórmula, porque es en litros, no es en ml. ¿Tienen la pérdida de sodio?
ver, 1000, a ver, Roberto, ¿por qué te sale 1000? A mí me sale 900. Hagamos juntos. La tasa de sudoración dijimos que es 0,6. Yo puse 0,6, capaz ustedes pusieron 0,66 por 1,5, que es la duración del entrenamiento, por 1000 otra vez. Y da 990. A lo mejor ustedes pusieron un 6 más. Bien, entonces sería, sí, entre 990 a 1000 miligramos. Vamos con el último ejercicio. Ahí está. Último. A ver. Sí, redondea, exactamente. Bien. Un ciclista pesa 68,2 kilos preentrenamiento, 67 al finalizar, consumió 1,2 litros de líquido, no orinó, la sesión duró 2 horas, ¿ok? Y su concentración estimada de sodio en sudor es de 1500 miligramos por litro. Vamos otra vez a la tasa de sudoración. ¿Cuánto es la tasa de sudoración? ...1,2. A ver, perdió 800... perfecto, 1,2. Perfecto, perfecto. Bien, ahora, la pérdida total de sodio, entonces, ¿cuál sería? Muchísimo. 3600. Excelente. Y si fuésemos a armar la estrategia de reposición, ¿cuánto tendríamos que reponer? ¿En qué rango? Acá habla del 50%. Si deseamos reponer el 50%, ¿cuánto sería lo que tenemos que reponer? 1800. Perfecto, 1800 miligramos. Bien, a ver si algún nutricionista por ahí está conectado a la clase. Me encantaría saber con qué y qué cantidad podemos reponer 1800 miligramos de sodio durante una sesión de ejercicios. Bueno, hasta ahí vamos a hacer. Son las 6:55. Entonces volvemos a las 7:05. 10 minutitos de pausa, ¿ok?
Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. Creo que hay una pregunta, Nobu. Doctora, sí, tengo una consulta. Si bien la humedad, la intensidad podría variar la cantidad de litros de líquido perdido por sudor, la cantidad de sodio generalmente se mantiene igual por litro de sudor perdido, depende de la intensidad, o podría variar también por algunos factores. Sí, también podría variar. Recordad que justamente la pérdida de sodio depende, recordás, de la aldosterona, que cause justamente esta retención de sodio. Entonces también sí, normalmente se acompaña de la pérdida de líquido. Sabemos que si se pierde más líquido, probablemente es porque se perdió más sodio y no pudo ocurrir esta retención de líquido que buscamos que sea a través de la retención de sodio. Entonces normalmente sí van de la mano ambas pérdidas. Entonces, para calcular mejor la cantidad de líquido y sodio, tendría que ir haciendo anotaciones y con el parche, dependiendo de, en el caso del running, dependiendo de la humedad, la temperatura, la intensidad, la zona de frecuencia cardíaca, sería lo ideal. Exactamente, sí. Más que nada, según la temperatura y la humedad. Sería ideal cuando de repente es un día muy diferente, o por lo menos cuando decidas hacer alguna prueba, tratar de buscar justamente distintos escenarios, ¿verdad? Para poder ya después poder estimar, bueno, a esta temperatura suele perder tanto, a esta humedad suele perder tanto, entonces ya te vas a poder anticipar. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Cuando quieras, gracias, gracias. A ver, una pregunta en el chat. Ahí está. Si se pierde sodio, se pierde también potasio y magnesio. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Realmente no sé porque existen pocas tiras que puedan medir realmente potasio y magnesio. La mayoría solamente mide la pérdida de sodio y antes existía una tira que medía la urea por el sudor, pero realmente tengo mis dudas de esa tira ya que vimos que la urea no se pierde tanto por el sudor sino más bien por la orina. Pero realmente yo creo que la pérdida de potasio y magnesio podríamos saberla únicamente con un análisis de sangre, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo antes y después del entrenamiento. No son, ¿verdad?, electrolitos que se los suele medir de forma común. A ver, Dani, te escucho. Hola, doctora. Bueno, mi inquietud es querer saber, ¿verdad? Su merced me lo dejó claro, de que, bueno, se cuantifica es durante el entreno, pero no tengo una atleta que toma más o menos dos a tener una diuresis bastante, con bastante volumen. Entonces, sí es mi inquietud de saber de que si así te da después de los 30, 40 minutos de entreno, también hay pérdida del mismo. Daniel, ¿sabes que se me fue un poco la señal? ¿Me puedes repetir? Ay, perdón, estaba hablando del doctor. Esto, bueno, No, doctora, a mí. Dígame. ¿hasta dónde me pudo escuchar? Y nada. Bueno, la consulta mía es, si ya eso usted me dejó claro de que es durante, se cuantifica es durante la misión que hubo durante el entreno, ¿cierto? Ahora, tengo atletas que ellos no mencionan durante el entreno, pero sí después, como a los 30 minutos después, ellos me dicen que, bueno, tienen demasiada diuresis. Entonces, después del entreno, también se va a seguir perdiendo esos electrolitos. Sí, a los 40, 30 minutos después. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí se van a seguir perdiendo electrolitos. Bueno, pero entonces el tema de la rehidratación se haría después de que tengan la diuresis o apenas después del post-entreno. Y bueno, ahí, a ver, profe Edu, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Bueno, ahí podrías hacer de dos formas distintas, lo que te sea más práctico. Vamos a suponer que termina la sesión y ahí haces el peso post inmediatamente terminado, ya haces el cálculo según lo que ingirió, si orinó durante la sesión o no. Bueno, y ese peso utilizás como un peso pre y volvés a tomar el peso post una vez que miccionó, como me decís, 40 minutos después. Puede ser una estrategia. O simplemente el peso post lo tomás 40 minutos después de que haya miccionado, etc. Sí, yo creo que lo más fácil es que esperes 40 minutos a que el atleta vaya al baño, etc. Juntás la orina, medís y ahí tomás el peso post. Entonces ya vas a tener un cálculo mucho más exacto de la tasa de sudoración y también de la cantidad de sodio que hay que reponer. No pasa nada con esperar 40 minutos, no vas a disminuir el nivel de recuperación del atleta por esperar 40 minutos. No. De hecho, fíjate, a veces en un partido de fútbol los jugadores vuelven al vestuario, el técnico habla el jugador, aquí en Paraguay se reza mucho, se hace una oración, luego les removemos los GPS, muchas cosas y a veces 40 minutos después recién se empieza con la estrategia de rehidratación. Entonces, sin ningún problema, vos podés esperar 40 minutos para tener todos los datos y ahí recién hacer los cálculos.
Perfecto, doctora, muchas gracias. No, no es nada, no es nada. Bueno, entonces vamos con nuestro segundo control preentrenamiento, son los cuestionarios wellness. Yo diría que, así como el peso, que digamos es un control fácil, es un control barato, es un control súper práctico, entonces también tenemos a los cuestionarios wellness como algo sumamente práctico, fácil, pero ¿cuál es la diferencia con el peso y con muchas de las evaluaciones? Que es absolutamente subjetivo. El peso no es nada objetivo, no hay forma que la persona pueda mentir, pueda nada, es lo que marca la balanza y punto. Ahora en los cuestionarios wellness sí dependemos más que nada de la sinceridad del atleta. Normalmente cuando hablamos de deportes individuales, normalmente los atletas sí tienden a ser honestos. Ahora, cuando hablamos de deportes de conjunto, donde normalmente el atleta tiene como ese tabú de que si dice que le duele en alguna parte o que no se siente apto para entrenar o que no durmió bien, piensan que el entrenador como que no les va a tener en cuenta, entonces ahí sí se vuelve un poquito más difícil el cuestionario wellness porque a veces es como que dudamos un poquito más de la veracidad de las respuestas. Pero bueno, esta clase la vamos a dar suponiendo de que el atleta marca sinceramente todas las respuestas. Es una herramienta subjetiva, como dije, pero sumamente sensible a la fatiga y el estrés porque obviamente estamos hablando de lo que el atleta siente. Típicamente las preguntas incluyen o tratan de cubrir todo lo que hace al sueño, la fatiga, al dolor muscular, también llamado DOMS, Delayed Onset of Muscle Soreness, que sería el dolor retardado, dolor muscular retardado, estrés y el estado de ánimo del atleta. Normalmente se hacen 4 o 6 preguntitas, se trata de que sea bien corto, preguntas simples, directas al grano, ¿sí? En escalas que a veces van del 1 al 5 o del 1 al 10 y se hacen antes de cada entrenamiento. Hoy ya existen muchas aplicaciones y por eso dice ahí a la mañana, porque ya hay muchas aplicaciones que el atleta, ¿sí?, contesta apenas se despierta en la cama, por más que entrene de tarde, pero normalmente ya contesta el cuestionario wellness apenas se despierta. Lo ideal también es que el atleta lo responda de forma rápida, que máximo tarde 1 minuto en responder el cuestionario. ¿Para qué? Porque entonces no le da tiempo a pensar mucho, sino realmente contesta lo que siente. Y súper importante lo que dice ahí, sin sesgo del staff. Muchas veces nosotros, que somos el staff, sin darnos cuenta, es como que inducimos un poquito a la respuesta que queremos que el atleta ponga. Entonces muchas veces es importante que ellos no hablen y que nadie les hable al momento de contestar el cuestionario. Ni hablar cuando vienen en masa, vienen en grupo y están formando fila y uno mira lo que el otro va a contestar y se empiezan a reír y ¿por qué pones que te duele si ayer no entrenamos nada? Entonces ahí de verdad ya es como que se descompone un poquito la cosa. Bueno, este es un ejemplo de cómo a largo plazo, ¿sí? Con distintas aplicaciones, esta específicamente es una aplicación muy buena que se llama Training Field. Es una aplicación gratis, está para iOS y para Android, lo pueden tener en el celular, en el iPad. Simplemente arman un perfil, ahí pueden tener a un equipo, pueden tener atletas individuales, donde ya viene con el cuestionario wellness cargado con estas preguntas que son: ¿cómo dormiste anoche? ¿Cuánto te duelen los músculos? ¿Cuán fatigado estás hoy? ¿Y cuán estresado estás hoy? Estas 4 preguntas el atleta responde antes de entrenar y según eso la aplicación ya arma la calificación wellness, que sería como una sumatoria de estas respuestas. Ahora, fíjense lo siguiente, que el algoritmo tiene que estar bien hecho porque cómo dormiste anoche se califica del 1 al 10, siendo 1 muy mal y 10 excelente, pero cuánto te duelen los músculos, cuán fatigado y cuán estresado tienen una escala al contrario. 1 siendo, digamos, el mejor puntaje porque no te duele nada, no estás estresado, no estás fatigado, y 10 siendo el peor puntaje. Entonces, en base a este algoritmo, la aplicación calcula el wellness y nosotros podemos programar alarmas, ¿ok? Cuando, qué sé yo, eso ya depende de cada uno, de cada entrenador o de lo que ustedes piensen, un wellness de 4 o menos y nos salta una alarma del atleta y en cuál de estas variables tiene una puntuación baja. A ver, una pregunta en el chat. ¿Me puedes repetir el nombre? Voy a anotar acá el nombre. Ahí está, para todos los que quieran descargar. Bueno, inclusive pueden armar distintos equipos dentro de la aplicación y cada equipo con su lista de atletas. Ahí ustedes van agregando las sesiones, por decir 24 de marzo, 25, 26, y el atleta responde. Inclusive, ustedes pueden tener el perfil de entrenador y el atleta en su celular tiene el perfil de atleta y responde en su celular y a ustedes ya les llega el resultado. Si no, ustedes pueden tener en su celular a todos los atletas, ¿sí? O vamos a suponer que ustedes tienen, no sé, atletas individuales en gimnasio, en campo, lo que sea, y cuando ellos llegan, ustedes les piden que contesten el cuestionario wellness. Bueno, esta es simplemente un reporte que usamos acá en selección, solamente les tapé acá con este recuadro el nombre de los jugadores y donde vemos la puntuación de sueño, fatiga, estrés y dolor y automáticamente la aplicación nos da, digamos, el promedio del grupo en cada uno de esos valores. Acá no se ve, pero esto tiene colores, está pintado según la escala, en verde, amarillo y rojo. También les recomiendo mucho siempre trabajar según escalas, ¿sí? Poner, qué sé yo, el sueño de 1 a 4 es rojo, de 5 a 8 es amarillo, de 9 y 10 es verde, ¿verdad? Entonces también para que sea más fácil identificar cuando un atleta tiene
algún valor en rojo, que es siempre lo que más nos importa. Bueno, en cuanto a la interpretación, acá sí hay que tener criterios bastante definidos. Primero que nada, cuando vamos a interpretar como bueno o malo una respuesta, es siempre en comparación con el mismo atleta y con el nivel basal, ¿sí?, que ese atleta siempre mantiene. Por decir, como me preguntaban el otro día, creo que era no recuerdo de qué, y les dije que solamente podemos calificar sabiendo cuál era la situación anterior del atleta. Por decir, un atleta que le cuesta conciliar el sueño y que normalmente califica a su sueño como 6, que un día nos ponga 5, no nos llama tanto la atención. Al contrario de un atleta que normalmente califica su sueño como 9 y un día nos ponga 5, entonces eso sí podemos decir que tuvo un mal sueño. ¿Se entiende? Entonces siempre calificar contra los antecedentes de ese mismo atleta. Acá no existe una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Por decir nomás algunas anécdotas que tengo con algunos atletas, existen atletas que vos le preguntás, ¿te duele algo? Jamás van a decir que les duele algo. Entonces, algún día que venga a decirte que le duele algo, sí te va a llamar la atención. Ahora, existen atletas que vos le preguntas, ¿estás con dolor? Todos los días le duele algo, o un dolor mínimo ya califican como 10. Entonces se dan cuenta como siempre, también este cuestionario es como que nos ayuda mucho a conocer a los atletas y así también puede determinar el nivel de gravedad de cada una de las respuestas. Picos de mal wellness suelen anticipar un peor rendimiento. Lógicamente que un atleta venga con una calificación wellness en baja ya te da la pauta de que se está recuperando mal y que el rendimiento va a ir bajando. Entonces ahí es justamente donde vamos cruzando con otros test que vamos haciendo. Vemos si hay pérdida de peso, ¿sí? Vemos si la variabilidad de la frecuencia cardíaca está cambiando, vemos también si la frecuencia cardíaca de reposo, si hay una orina más deshidratada, si los análisis bioquímicos también van cambiando. Entonces siempre todas estas pruebas, ninguna es mandatoria y ninguna es dictatorial para tomar una decisión. Justamente lo que hacemos es cruzar cada una de ellas, entre ellas, para ir viendo si hay coincidencia, como para poder decir, ok, sí, que descanse hoy el atleta, o sí, hoy vamos a bajar la carga. No vamos a tomar una decisión de repente por una única alteración en una sola prueba. Los errores comunes que pueden ocurrir utilizando este cuestionario es, por ejemplo, cambiar la escala a mitad de temporada. Antes hacíamos del 1 al 5 y ahora lo hacemos del 1 al 10. No, con lo que empezamos terminamos. Lo mismo que la balanza para tomar el peso. Que los jugadores respondan o muy apurados, sí, o bajo presión, o por compromiso, o sin hacerlo de forma seria, o también, como muchas veces me pasó trabajando en conjunto dentro del equipo multidisciplinario, que es como que hay demasiado rigor en el cuestionario y entonces el jugador no se anima a contestar lo que realmente siente porque o va a ser retado o no va a ser tenido en cuenta, o más que ayudarlo se lo va a poner bajo la lupa o la linterna. Bien, entonces con eso terminamos los cuestionarios wellness. Realmente algo súper sencillo, simplemente hasta pueden imprimir una hoja donde el jugador marca la calificación y ustedes lo ponen en una planilla de Excel donde por fórmula ya le calcula el wellness. Realmente yo les invito a que hagan, ya que es sumamente útil, y más que nada si ustedes le explican al atleta de que les sirve mucho para poder tomar decisiones, entonces creo yo que es una herramienta demasiado útil, práctica, barata y simple. Bueno, vayamos ahora al monitoreo del sueño, que si bien es un mundo aparte y existen libros que hablan del monitoreo del sueño, vamos a tratar de dar lo más práctico y, como les dije, lo que ustedes pueden aplicar en su día a día. ¿Qué medimos en el monitoreo del sueño? Medimos la duración del sueño, la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? Yo me acuesto y cuánto tardo en quedarme dormida. ¿Cuántos despertares tengo durante la noche? ¿Sí? ¿Cuál es la eficiencia del sueño? ¿Okay? Acá existen muchos métodos. Podría ser cuánto sueño profundo, cuánto sueño REM, cuántos pocos despertares, digamos, tengo durante la noche, qué tan largo es el sueño. Entonces, según qué método se utilice o según qué algoritmo, porque acá sí vamos a hablar mucho de aplicaciones, ¿sí? Según qué algoritmo tenga esa tecnología, la eficiencia se califica de distintas formas. Entonces, ¿cuáles son los distintos métodos que puedo utilizar para monitorear el sueño? Un diario, una escala, que sería lo que corresponde al cuestionario wellness. La actigrafía, que es lo que utilizan la mayoría de los wearables. Wearable se llama cualquier dispositivo que utilicemos para medir el sueño. Y la actigrafía lo que es un sensor de movimiento, ¿okay? Que justamente con eso detecta de que la persona se va quedando dormida. Bien, entonces también existen los wearables, sí, y que la mayoría son los más útiles y son los más utilizados hoy en día. Obviamente tienen sus limitaciones, pero cada vez van siendo más precisos en el monitoreo del sueño y un montón de otras variables que va monitoreando a lo largo del día. Muchas veces se utilizan ambas cosas, así el diario, que sería el cuestionario wellness, porque la persona de forma subjetiva califica, más algún dispositivo de tecnología, ¿sí? Y en el diario siempre es importante que la persona registre a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si duerme la siesta, si viaja, si consume cafeína, si está estresado, etcétera, todo lo subjetivo. Ahora, ¿cuál sería la interpretación
el sueño sabemos que afecta la recuperación, afecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, afecta el wellness y afecta el riesgo de la enfermedad. Como les dije hace rato, los 3 pilares de la recuperación: hidratación, alimentación y descanso, fundamental. Ahora, como les dije hace rato, cada dispositivo analiza, ¿ok?, los distintos parámetros que le dije ahí arriba: latencia, despertar, eficiencia, etcétera, con distintos algoritmos, con distintas fórmulas, con distintas calificaciones. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es simplemente compararle a Pedro con Pedro, a Luis con Luis, no a Pedro con Luis, ¿ok? Capaz Pedro tiene un sueño REM promedio de 2 horas por noche y Luis tiene uno de 3 horas y media. Entonces, no comparemos ni no tomemos decisiones creyendo de que sí o sí tienen que tener 4 horas, por decir así. O cuando uno disminuye y Pedro ahora tiene 1 hora y media y Luis, que tenía 3 horas, tiene 1 hora y media, se dan cuenta cómo porcentualmente es una diferencia demasiado importante entre uno y otro. Bien, ¿cuáles son los dispositivos hoy en día más validados? Una cosa es la cantidad de dispositivos que existen para medir el sueño. Ahora, ¿cuáles son los más validados, es decir, recomendados científicamente? Tenemos al anillo Oura Ring, ¿sí? Se utiliza mucho en Estados Unidos, mucho en Europa, está validado, ¿sí? Tenemos al Actigraph, que es única y exclusivamente para medir el sueño. Tenemos a la pulsera Whoop, que está sumamente validado. Y, ¿sí?, en, digamos, último lugar, pero dentro de los validados, tenemos a los relojes Garmin y a los Apple Watch, y muchos también consideran a los relojes Polar dentro de este grupo. Ahora, los 3 de arriba son sí los más comprobados y los más validados. Bueno, si hablamos un poquito en las fases del sueño, cómo dividimos al sueño, lo hacemos en 5 fases. Primero que nada, el sueño NREM, que es la fase de restauración física, es sumamente cortita, prácticamente inexistente. Luego tenemos la fase N1, que sí ya es una fase de transición, donde el sueño es sumamente liviano, dura muy pocos minutos, es todavía un despertar fácil, hay baja actividad muscular y es, digamos, ese paso o esa delgada línea entre la vigilia y el sueño. Más o menos, ¿cómo podemos identificar a esa fase? A muchos de ustedes les habrá pasado que sintieron o que les vieron de repente a alguien cuando se va quedando dormido y de repente salta, ¿ok? Entonces, normalmente eso siempre marca el paso entre la vigilia y el sueño, donde justamente está bajando la actividad muscular, el sistema nervioso central se va relajando, entonces es como que de repente ocurren estos pequeños espasmos. Luego tenemos la fase N2, que sí ya es un sueño ligero pero estable, ¿ok? Y normalmente ocupa aproximadamente 50% de las horas de sueño totales. ¿Cuál es la función? Una consolidación motora, aprendizaje técnico, regulación autonómica, es decir, relajar el sistema nervioso, y es sumamente importante en deportistas. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, tenía un profesor que decía: después de estudiar hay que ir a dormir, porque durante el sueño repasamos no solo lo que estudiamos, repasamos absolutamente todo lo que ocurrió en el día y consolidamos esos conocimientos en el cerebro. ¿Nunca les pasó que soñaron algo que ocurrió en el día? Y eso es solamente por lo que dice ahí, un aprendizaje técnico. Entonces, en el caso del deporte, que es a lo que nosotros dedicamos, allí los jugadores consolidan cualquier aprendizaje motor que haya tenido durante el día, cualquier aprendizaje técnico cognitivo como motor, y también la regulación autonómica. Dimos grandes rasgos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Yo les dije que el simpático es todo lo activador, todo lo que nos pone en guardia, alertas, lo que eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. Y el parasimpático es todo lo que nos detiene, nos pone calmo, nos vuelve a la normalidad. Entonces, siempre durante el periodo de recuperación es importante que el parasimpático suba para que podamos recuperarnos. Y eso es lo que ocurre durante el sueño, ¿ok? Entonces, justamente esto ocurre durante la fase N2. Luego tenemos la fase N3, ¿sí?, que ya es el sueño profundo, también llamado sueño de ondas lentas, y el sueño reparador físico. Aquí ocurre la liberación de la hormona de crecimiento, la reparación muscular, la recuperación metabólica, la restauración inmunológica, es decir, está sumamente ligada a la recuperación deportiva, pero más bien físicamente, no mentalmente, ¿okay?, sino más bien físicamente. Y por último tenemos el sueño REM, que acá sí ya es la recuperación cerebral, es decir, del sistema nervioso. Hay una alta actividad cerebral, movimientos oculares rápidos, que de hecho de ahí viene el nombre. REM significa Rapid Eye Movement, es decir, movimientos oculares rápidos. No sé si alguna vez se fijaron o lograron ver en una persona realmente, cuando está en el sueño REM, muchas veces se logra inclusive ver esos movimientos oculares rápidos y una parálisis muscular fisiológica, es decir, la persona no se mueve durante esta fase del sueño. Aquí ocurre la consolidación de la memoria táctica, aprendizaje cognitivo, regulación emocional y toma de decisiones. Es sumamente clave en deportes abiertos o deportes de conjunto, ¿sí?, donde justamente la toma de decisiones, donde justamente la táctica es sumamente importante.
¿Cómo ocurren los ciclos del sueño? Y acá es súper importante, más o menos, cada ciclo del sueño dura 1 hora y media, 90 minutos, ¿sí? Y durante la noche se repiten 4 a 6 ciclos. Si cada uno dura 1 hora y media y hay 4 ciclos, estamos hablando de 6 horas de sueño, ¿sí? Si le sumamos 2 ciclos más, ya estaríamos hablando de 9 horas de sueño. Hay teorías que hablan de que tenemos que tratar siempre de dormir 1 hora y media, ¿sí? ¿Para qué? Para no cortar el ciclo a la mitad. Porque, un ejemplo práctico, ¿nunca les pasó que durmieron? De repente durmieron, pónganle 3 horas y se despertaron súper despiertos, alertas, perfecto. Y hay veces que duermen 1 hora y se despiertan y es como que están totalmente tontos, el cerebro no se despierta, parece que uno sigue durmiendo y eso pasa porque se despertaron a mitad del ciclo de sueño. Por ejemplo, se despertaron durante la fase de sueño profundo a las 1 hora. Entonces no logran despertarse bien porque el ciclo no terminó y estaba yo en ese sueño profundo. Sin embargo, si me despierto al final del sueño REM, ¿ok? Me despierto con esa alta actividad cerebral, se terminó el ciclo, entonces la persona se despierta bien alerta. Inclusive hay teorías de que dicen, por ejemplo, si vamos a acostarnos a dormir la siesta, de que debería de poner la alarma para poder cumplir todo el ciclo y poder despertarme realmente alerta. Es por eso que normalmente cuando uno duerme corto tiempo, no durante la noche, ¿verdad? Pero sí más bien cuando uno tiende a dormir corto tiempo, es que muchas veces uno tiende a que le cueste mucho ese despertar. Sé que sí o sí viene acá la pregunta de que por qué entonces se dice que la siesta hay que dormir 30 minutos, no sé de dónde sale esa teoría ya antes que me pregunten. Distribución típica, al inicio de la noche ocurre más bien, hay mayor cantidad de sueño profundo y hacia el final de la noche hay mayor cantidad de sueño REM. Es como que se alargan esa fase en esos 2 momentos de la noche. Y acá algo me pareció súper importante recalcar. Dormir poco reduce primero que nada el sueño REM. Y si repasamos, ¿cuál es la característica del sueño REM? Más que nada alta actividad cerebral. Es decir, estamos afectando la actividad cerebral o la consolidación cerebral, ¿ok? Cuando dormimos poco. Ahora, cuando tendemos a dormir tarde, hay gente que me dice no puedo dormir temprano, duermo a las 12, 1 de la madrugada, ahí reducimos la fase N3, ¿ok? Que sería el sueño profundo y que incluyen todas las actividades más que nada de recuperación física. Entonces, se dan cuenta cómo sí existe un fundamento científico de por qué es malo dormir tarde, ¿ok? Muchas veces las personas o los atletas, ya que estamos hablando siempre del ejercicio, nos dicen, sí, pero si yo cumplo con 6, 7, 8 horas de sueño, no importa que yo duerma tarde. Sí importa, porque se afectan las fases del sueño, ¿ok? Y ni hablar del ciclo circadiano, de las hormonas, etcétera. Pero si hablamos única y exclusivamente del sueño, dormir poco y dormir tarde afectan tanto la recuperación física como la consolidación cerebral y ambos están relacionados al rendimiento. Te escucho, Dani. Doctora, eso, bueno, con respecto al ciclo del sueño, si un atleta duerme entre 5 a 6 horas y, bueno, el entrenamiento es bastante exigente, por ser pues, deportista de alto rendimiento, por más suplementación, por más comida que consuma, esto va a ser insuficiente eso si no duerme bien al rendimiento. Con seguridad, con seguridad. Si las 3 patas de la recuperación no se dan solamente 2 de ellas y la más importante que es el sueño, porque ya ves que es durante el sueño que reparamos el músculo, ¿sí? Aumenta la función inmunológica, ni hablar de la cerebral, entonces el atleta no va a lograr rendir al máximo y por eso es que siempre se dice que al reducir el sueño aumenta el riesgo de lesión, ¿ok? Porque reducimos justamente la fase N3, que es donde ocurre toda la recuperación física, recuperación muscular, síntesis proteica, etcétera, por más que hayamos ingerido todos los alimentos que maximizan esos procesos. Gracias, doctora, ahí por confirmarme ahí la duda. Gracias. Gracias a vos, Dani. Entonces, súper importante y vuelvo a recalcar, dormir poco reduce el sueño REM, cerebro, ¿ok? Dormir tarde reduce la fase N3, recuperación física. Entonces, para todos los que son entrenadores, tengan en cuenta esto cuando sus atletas le dicen, sí, pero igual, o hay personas que te dicen, y duermo tarde, pero después duermo la siesta. No es lo mismo, ¿ok? Porque no logramos varios ciclos del sueño. No es que en una fase N3, con que se dé una vez, yo ya me recuperé físicamente. No, fíjense que tenemos 4, 5 o hasta 6 ciclos en la noche, es decir, 4 o 6 veces pasamos por esa fase para buscar ese efecto. Entonces, el sueño profundo recupera el cuerpo. El sueño REM recupera el cerebro, que es lo que acabamos de hablar. Bueno, este sería cómo se presenta el monitoreo del sueño, por ejemplo, en un reloj Polar. Acá tenemos, sí, todas las horas del día y acá nos indica a qué hora durmió. Y si vemos acá en el gráfico de abajo, podemos ver que la persona se durmió a las
0 horas 5 minutos, se despertó a las 7 de la mañana. Todas las rayitas son las distintas fragmentaciones del sueño. Cuanto más gruesa es porque fue un despertar, digamos, de mayor duración. Acá tenemos la eficiencia del sueño, 93%. No conocemos cuál es el algoritmo que utilizan para calificarlo con ese porcentaje. ¿Ok? Tampoco la fragmentación del sueño de 2.2, no conocemos la fórmula, pero como les dije, siempre calificando o comparando a este sujeto con él siempre. Si siempre viene siendo 2.2 y un día es 1, ok, bajo a la mitad, ¿entienden? Y lo mismo la puntuación del sueño. Y luego simplemente acá tenemos el seguimiento a largo plazo del sueño, tanto en duración, en interrupciones, etc. Bien, para terminar, les quiero mostrar un poquito también cómo se presenta, a ver, ¿dónde está mi navegador? Un ratito. Un ratito. ¿Por qué? ¿Alguien tiene su micrófono? A ver si apagan los micrófonos. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, doctora. Bueno, esto que les muestro acá es cómo la pulsera Whoop presenta el monitoreo del sueño. Les quiero mostrar así a grandes rasgos nomás para que vean cómo lo presenta. Fíjense, esto sería mi perfil. Fíjense cómo mi performance del sueño es apenas del 79%. Acá me está indicando que yo tengo una deuda del sueño más o menos de 2 horas y media, ¿sí? Porque el sueño que necesito ahí me habla que es de casi 10 horas y estoy durmiendo más o menos 7 horas y media en promedio. Entonces, acá están las distintas variables que va calificando. Este es el tiempo en la cama. Tengo un promedio de... No, ayer estuve 8 horas, ayer pude dormir bastante bien, 7 horas 52, y suele ser un promedio de 7 horas. Y si se fijan, acá viene un seguimiento de hace 2 semanas. Si le damos un mes, inclusive me va a dar un seguimiento mucho más largo o podemos darle inclusive de una semana, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo en la cama? Eso no significa que uno está durmiendo, sino el momento que uno se acuesta. Esto sería las interrupciones, ¿sí? 7 interrupciones, 4, 1, etc. Bien, el tiempo de latencia, esto es súper importante, voy a poner ahí de un mes. El tiempo de latencia es el tiempo entre que la persona se acuesta y se queda dormido. Ahora, fíjense, en mi caso, miren un poco cómo no tardo ni un segundo tardo en quedarme dormida. Acá tardé 46 segundos, 39, 1 minuto 17, 53 segundos. Esto uno diría, wow, qué maravilla, se queda dormida enseguida. Pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque esto también indica que la persona presenta un cansancio extremo. Es por eso que se queda dormida con demasiada facilidad. Por eso también significa que tiene una fatiga muy acumulada. Bien, luego tenemos la eficiencia del sueño, que como les dije, habría que investigar qué algoritmo utiliza la pulsera. Y acá podemos ver la comparación conmigo misma o mi seguimiento del último mes. También la consistencia del sueño, ven que es bastante baja, apenas de 64 y bajó mucho en los últimos días, suele ser de 73. La frecuencia respiratoria durante el sueño es súper importante. Normalmente las personas tienen un promedio entre 13 a 18 respiraciones por minuto. Obviamente si esto aumenta significa que el sistema nervioso parasimpático no está yendo en aumento, sino al contrario, el simpático continúa muy activado y por eso las respiraciones son bastante elevadas, es decir, la persona, hablando mal y pronto, no se tranquiliza o no se relaja. Bien, y acá simplemente fíjense, si nos vamos sobre cada uno de los días, ahí tenemos las distintas fases del sueño. Sueño ligero, el sueño REM, el sueño profundo. Bien, acá también ven en el último mes, 10 noches dormí entre 8 a 9 horas, 11 noches dormí entre 7 a 8, 4 entre 6 a 7, 2 noches 4 a 5 horas y una sola noche dormí 3 a 4, estuve en la cama. Y esto sería el sueño, ok, la performance del sueño. 9 noches más 85%, 16 noches entre 70 y 85 y 3 noches 70% o menos. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué un atleta no puede dormir después de una competencia? Eso está sumamente ligado a lo que dije del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático se activa durante un entrenamiento, una competencia. Si donde estamos ahora ocurre un incendio y tenemos que salir corriendo, el sistema nervioso simpático el que activa, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la contracción muscular. ¿Por qué? Porque libera las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Entonces, durante una competencia, obviamente se eleva el sistema nervioso simpático que está súper activado. Entonces, eso tarda un tiempo en volver a su nivel basal y por eso al atleta le cuesta mucho conciliar el sueño después de una competencia. Cuanto más intensa fue, más le cuesta porque más se activó y cuanto más larga fue, también la misma cosa. Bueno,
Entonces, wow, ya son -10 otra vez. Hasta ahí vamos con la clase de hoy. La próxima clase, que va a ser, si no me equivoco, el 7 de abril. Si el 7 de abril, la semana que viene, no tenemos clase, vamos a continuar con más controles fisiológicos de fatiga y recuperación. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos y le agradezco muchísimo por haberse conectado. Bueno, muchísimas... A ver. Bien, nada. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen resto de semana. Y feliz Semana Santa para todos. Gracias, doctora.